Bueno, vamos a platicar este tema que tenemos pendiente, que ¿es tiempo de mujeres para bien o para mal? Y una cuestión importante, viene todo esto a colación por lo que estamos viviendo en este momento, no solamente en México, sino en el mundo, la situación del feminismo, las mujeres, el empoderamiento, mucho de lo que hemos conversado ya en ocasiones anteriores. Pero también porque aquí en México fundamentalmente viene un proceso importante, el proceso electoral, y que el 2 de junio será esta fecha histórica por el hecho de que vamos a tener por primera vez una mujer presidente. Entonces esto conlleva a que pues esto se tenga que reconocer que estamos avanzando en muchas cosas y Ajá, que las mujeres sin están duda. logrando espacios muy importantes y uno de ellos pues será la presidencia de la República. Y esto es muy bueno porque de alguna manera, como ya lo hemos platicado, maestro, pues esto se está transformando. Es un mundo que se está transformando, que está avanzando, que está reconociendo, que está empoderando a las mujeres, en fin, todo eso. Pero también todo, todo proceso y todo fenómeno tiene dos caras, siempre. Por ¿No? supuesto. O sea, la cara en el que vemos que las mujeres tienen más poder, en el que se les toma más en consideración, qué bueno, abriendo mucha brecha, en fin, pero también por el otro lado, luego también el tema de lo que sucede del otro lado de la moneda. Vamos a platicar de esto. Vamos a platicar de eso. Mira, yo te voy a hacer una propuesta para platicar esto un poco rara, que a lo mejor nos funciona. Pensemos que todo lo que hemos visto de avance de las mujeres ha corrido al parejo de algo que luego se nos olvida que existe. Ha corrido al parejo de la lucha contra la estupidez. No lo digo estupidez en el sentido de una ofensa, sino pues como una categoría mental para definir un tipo de pensamiento. Déjame ponerte un ejemplo y para dónde quiero ir. Defino rápido la estupidez. La estupidez consiste en algo muy simple y el que no haya hecho una, por favor, no se detenga porque una vida sin una de ellas no vale la pena. La estupidez consiste en que lo que piensas y haces no corresponde con lo que existe. ¿No hay congruencia? No hay congruencia. Te pongo un ejemplo muy menso. Si yo quiero hacer chicharrón en salsa verde y echo unos huevos en una sartén, no sale chicharrón en salsa verde. Pero si yo vuelvo a echar unos huevos, sigue sin salir chicharrón en salsa verde. La estupidez es eso. Pensar que la realidad, el chicharrón con salsa verde, corresponde con una acción que no va por ese camino, es estúpido. Claro. Así de simple. Yo estoy bien, yo manejo. Es una estupidez. Claro. Realmente el tipo está borrachísimo y va a ocurrir una desgracia. Bueno, cuando nosotros pensamos en la estupidez y volteamos a ver lo que ha sucedido históricamente con las mujeres, nos damos cuenta de entrada que esos procesos terribles están vinculados con la estupidez, en primer lugar. Pongo algunos ejemplos. El machismo es profundamente estúpido porque parte de dos ideas que nada tienen que ver con la realidad. Porque yo soy tu dueño, dijera el clásico. Y la segunda, porque tú no me puedes dejar, porque tú eres una cosa. Fíjense qué interesante. El objeto. El objeto. Cuando digo yo soy tu dueño, estoy diciendo una estupidez, porque perdón que lo diga, hasta donde yo me acuerdo las mujeres hace mucho que habían dejado de ser esclavas. Por lo tanto no tienen dueño. Y de pilón, tampoco son objetos. Cuando alguien me dice eso, oye, es que estás diciendo una estupidez. Tu dicho no corresponde con lo que pasa en el mundo. Pero esa estupidez es peligrosísima. Porque si yo soy tu dueño, voy a la secundaria y te doy no sé cuántas puñaladas. Porque tú eres mía y no serás de nadie. Yo voy a algún lugar y te desgracio la cara echándote ácido, chamuscándote. Es decir, esa idea estúpida del machismo nos lleva a actuar de una manera siniestra. Pero no solo existe ese machismo. Pensemos en otra cosa.
en la idea de la mujer como algo débil, como un ser débil, tanto física como mentalmente. Esa idea también es una estupidez. Porque que yo sepa, en el último gen, en este del X o la Y, pues ahí no viene la inteligencia. Vienen otras cosas importantes sin duda alguna, pero no viene la inteligencia. Y es que como hay mujeres muy inteligentes, también hay otras que no lo son tanto. Y hay algunas que pues, seguramente dan pena. Pero no se me apuren, a los hombres les pasa lo mismo. Hay unos muy inteligentes, otros no tanto, y hay algunos que no rebuznan porque no les da la tonada. Sí, así de simple. Es decir, la inteligencia no es un género. Y cuando yo digo las mujeres son menos inteligentes, estoy diciendo una estupidez. Bien. Pero llévalo más lejos. Cuando yo digo las mujeres son débiles, yo me haría una pregunta solamente. Oigan, ¿ustedes, machines, se querían casar con una levantadora de pesas o con alguien que les gustaba? ¿Se querían casar con Schwarzenegger o querían matrimoniarse con alguien que les encantaba? No es un asunto de fuerza. En esta época, perdón que se los avise, la fuerza es algo no necesario. Ya no cazamos mamuts, no correteamos venados, vamos al súper. Luego entonces, una buena parte de lo que ha logrado la lucha femenina es ir arrinconando, es ir desterrando a la estupidez. Pero no solo eso. Esa lucha también nos ha abierto la posibilidad de poner en duda nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones, tan queridas y respetadas, no son buenas en todos los casos. Las tradiciones en más de una ocasión provocan dolor, provocan sufrimiento y matan. Digo, el que lo dude, vea la tradición del machismo. El que lo dude, vea la tradición de discriminación. El que lo dude, vea las tradiciones más horrendas que tenemos. Y el feminismo ha sido capaz también de poner en duda esas tradiciones. A ver, yo le quiero preguntar esto. Cuando estaba usted hablando del sexo débil, Ajá. mi pregunta es, ¿en qué momento o cómo es que surge esa idea de que las mujeres son el sexo débil? Entiendo que tiene que ver con una cuestión de fuerza y pues de complexión física y por ese tema en el que, pues de alguna manera, hablando físicamente, podemos decir que es una mujer más débil que un hombre. Ajá. En eso. Pero pues también es más débil un niño que un hombre, ¿no? Sí, lo es entiendo. muy relativo. ¿No? En fin, ¿cómo surge o cómo se implanta esa idea? Y la otra, ¿quién decide o cómo se decide o cómo se implanta esa visión de que la mujer es un objeto, por ejemplo? Una propiedad. O sea, sí, una propiedad. ¿En qué momento? Si hablamos desde la época de los cavernícolas, pues había una especie de ecuación equitativa. Pues la mujer se quedaba, el hombre trabajaba, iba a casar, sí, físicamente más fuerte, pues sí, lo que sea, porque iba o lo que sea. Pero no existe el machismo como tal, o sea, no se vislumbraba como tal, o sí, o ya, no lo podíamos catalogar como un machismo, pero llegó un momento en el cual aparece esta identidad o este estereotipo de tú te quedas, yo voy porque yo soy el fuerte, porque tú eres débil, porque tú eres mujer, porque yo soy hombre, porque yo sí puedo, porque tú no puedes. ¿Cómo? A ver, mira, pensemos de entrada en el hombre de las cavernas que acabas de decir y pensemos en uno local, para que nos quede más fácil. Pensemos en el llamado hombre de Tepexpan. Déjame contarte cómo me lo enseñaron a mí y cómo es en realidad. Yo aprendí que el hombre de Tepexpan era un cazador de mamuts y que lo habían encontrado en Tepexpan, en una zona donde estaban cazando. Pasados los años, Santiago Genovés, un antropólogo destacadísimo y brillante, se dio cuenta que el hombre de Tepexpan tenía la cadera medio rarita. Y no es que estuviera en algoncito, era mujer.
Entonces siempre Es- hablar de un hombre. Exacto. Y esa mujer era una cazadora de mamuts. Ahí nos quedamos. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Estamos hablando, bueno, el tema de hoy es tiempo de mujeres para bien o para mal, en el sentido en el que, de lo que está sucediendo y las responsabilidades y los derechos que se tienen. Pero ya de regreso platicando, es tiempo de mujeres. Entonces, bueno, el hombre de Tepexpan y que resultó ser la mujer de La Tepexpan. mujer de Tepexpan. Eso nos muestra que las mujeres en aquellos momentos participaban a la par que los hombres en cosas como la cacería Ok. de mamut. Vamos, por lo menos en ese caso podemos estar seguros. Bueno, pero la mujer tenía una peculiaridad que la convertía en un objeto de lujo. La mujer podía quedar embarazada y por lo tanto era un bien muy caro. ¿Qué quiero decir con un bien muy caro? Algo muy simple. Para que tú produzcas varios millones de espermatozoides, basta con que te quedes quietito una media hora. Claro. Bueno, para que una mujer produzca un óvulo, tiene que estar viva 28 días. Es decir, tiene que comer, dormir, etcétera, etcétera, lo que a ti se te va en un parpadeo. Este bien, el óvulo, es preciadísimo. Y de manera instintiva podemos pensar que había que cuidarla. Y sabemos que de ese bien preciado que tarda 28 días en nacer, depende el futuro de la especie. Nada más. Por lo tanto, la mujer puede, además, quedar embarazada y durante varios meses de la gestación, pues no puede ir a cazar mamuts, es decir, al noveno mes sí da un poco de trabajo y no hay nada de raro en esto. Por lo tanto, ocurrieron dos fenómenos. Las primeras deidades que tuvo la humanidad fueron femeninas. Exactamente. Es decir, eran tan chichas que eran femeninas. Vamos, tú lo puedes ver en cualquier cultura, estas Venus prehistóricas. Y en segundo lugar, como es un ser tan caro, los varones nos teníamos que poner de acuerdo para mantener una. Es decir, estamos ante una época de matriarcado. Sin embargo, algo pasó. Y como en la canción de Salomé, las mujeres bajaron de precio. Tú me dirás, ¿cómo? Sí. Cuando pasamos de la cacería y la recolección a la agricultura, por primera vez tenemos alimentos de más. Y mantener a esa mujer es más fácil. Y en ese momento se derrumban las deidades femeninas y surgen las deidades masculinas. Inanna es lo que le pasa en Sumeria. Vamos, y de pilón se cambia la ecuación. Ahora tú que tienes alimento de más, tienes muchas mujeres. Y ellas son débiles porque las tienes que mantener. Pero mantener implica sujetarlas y dominarlas. Ya son tu propiedad. Y son tu propiedad porque aparte tienen un buen valor en el mercado. Y lo digo absolutamente en serio. La mujer se convierte en esos momentos en un bien que tú puedes intercambiar por lo que quieras. Yo puedo intercambiarte mis semillas por tu mujer. Tú y yo podemos intercambiar a nuestras hijas para tener paz, para juntar nuestras fortunas. Es decir, los tratados de paz siempre se firmaron sobre el vientre de una mujer. Dicho clarito. Esta historia no pinta bien, no nos deja bien parados a los varones. Y lo que vemos, por lo menos claramente desde el siglo XVIII, cuando se publican los derechos de las ciudadanas, además de los del ciudadano, es una lucha contra este tipo de cosas. El resultado es que se abren a la escuela. Y lo que antes era una anomalía de que una mujer estuviera en la escuela, bueno, pues hoy son ya
una mayoría casi notoria. Tantito más de la mitad de los estudiantes de nivel superior son mujeres. Eso es un gran logro. No solo eso, empezamos a legislar para tratar de corregir aquellos errores que habíamos cometido en el pasado. Como la mujer es débil, le pagábamos menos. Como la mujer la pensábamos más mensa, también le pagábamos menos. No, ya nos dimos cuenta que ni lo uno ni lo otro, y tenemos que legislar para corregir eso. Todo esto está muy bien y ha permitido un avance bárbaro, donde por supuesto el gran esfuerzo de ese avance corrió por cuenta de las mujeres. Eso nos ha llevado en nuestro país a que seguramente en 40 y tantos días vamos a tener presidenta. Ya el nombre, eso no lo sabemos, pero el género sí lo tenemos clarito. Eso está más allá de la discusión. Ahora, el asunto está en que todos estos logros están acompañados de una historia negra. Hoy, en este momento, en algún lugar de la costa del Pacífico, están vendiendo una niña indígena. Hoy, en algún lugar de este país, están asesinando a una mujer. Hoy, en algún lugar de este país, están violando a otra. Hoy, una madre está buscando a su hija desaparecida. Es decir, si por un lado hemos tenido grandes logros, por el otro traemos un historial negro. Prietísimo, horroroso, repulsivo. Y no solo eso, hoy también las mujeres están en un momento, yo creo que crucial, porque ha llegado el instante en que tienen que decidir qué vamos a hacer en el futuro. Y cuando digo qué vamos, me incluyo, por supuesto. Bueno, vamos a entrarle. Déjame entrarle primero a esta cosa siniestra de desaparecidas, violadas, etc. Decíamos que estas actitudes nacen de la estupidez. Hace unos años, no me acuerdo cuántos, pero no muchos, leía un libro sobre psicología de los violadores. Me interesa. Y los violadores tenían una serie de ideas que vale la pena pensarlas. Decían, cuando los entrevistaban, cuando una mujer dice que no, en realidad quiere decir que sí. Decían también, a las mujeres les gusta ser violadas. Y yo pues les daba gusto. Ella me provocó, decían otros más. Si tú te das cuenta en estas frases, y en otras más, sobran, no quisiera detenerme en ellas, pero en esas frases está absolutamente claro el grado de estupidez de un violador. Totalmente. Y está claro porque no se ajusta a su manera de pensar con la realidad. Perdón que se lo notifique, señor violador, a las mujeres no les gusta ser violadas. Claro. A las mujeres no les gusta que les peguen. Puede haber por ahí un caso retorcido, no lo dudo. Pero, salvo las que tengan alguna enfermedad mental, pues no les gusta esto. La pregunta que yo me haría es, ¿y por qué, después de todo lo que hemos pasado, siguen estos pensamientos estúpidos marcando? A ver, yo le quiero preguntar algo. Híjole, ya nos vamos a tener que ir al corte. Pero voy a poner la pregunta aquí en la mesa. Esto que socialmente hablando, la sociedad tiene mucha responsabilidad en eso. Ajá. Es decir, en sobajar, en colocar, en poner a la mujer en ese nivel. Claro. Como objeto, como forma, ¿no? O sea, la próxima semana que vamos a hablar del matrimonio y una de las cosas pues de la epístola de Melchor Ocampo lo hace muy evidente, ¿no? Pero también lo que lo hace, y me sorprende y me extraña cuando dice, efectivamente las deidades eran mujeres, eran féminas, las deidades.
no entiendo cómo cambia este proceso, porque además el verdadero poder del ser humano, más allá de la fuerza, es dar vida a otro ser humano. Entonces, la fecundidad y el poder que tienen las mujeres es brutal sobre un hombre. Entonces, ahí tendría que haber sido. Bueno, los mismos teotihuacanos veneraban a la luna, en fin, hacían entonces a Coatlicue, en fin. Pero a lo que voy es, ¿en qué momento la religión también juega un papel importante, no solamente en la sociedad, sino también la religión que se mete, que hace todo un cambio de estructura para que nosotros, como seres humanos y como hombres, voltemos a ver a las mujeres de una forma hacia abajo? Bueno, estamos de regreso platicando entonces. Es tiempo de mujeres y decíamos, a ver, le ponía esta pregunta sobre la mesa. A ver, ¿qué papel juegan? ¿En qué momento la religión se convierte en pues en juez y parte de este asunto de decir en la mujer? Porque pues muchos sabemos que la religión jugó un papel importante desde lo que se menciona en cuanto a Jesús y los apóstoles y María Magdalena. O Eva. ¿No? Entonces, cuando dices, a ver, espérame, Eva fue la culpable de todos los males de la humanidad. Y pobrecitos los hombres. Sí, María Magdalena era una prostituta. O sea, siempre es como este punto en el que tenemos que entender que la mujer fue la causante de todas las desgracias que ha habido. Y luego lo vemos, el otro día estaba viendo una película mexicana y llega una chica ahí cuando están platicando a una obra, son unos albañiles y están ahí, y llega y le dice, ¿qué hace usted aquí? Ya sabe que donde hay mujeres hay problemas, ¿no? Entonces, claro. Ya es como esta etiqueta del asunto. Entonces, lo que le decía, la religión juega un papel importante, socialmente mucho, pero también la religión. Ahora, ahí habría que preguntarse algo que parece un poco raro. ¿Cuál religión? Fíjate, si nosotros seguramente estamos los dos hablando de lo mismo, del antiguo cristianismo y todas sus variantes, hasta el día de hoy. Si nosotros lo pensamos un poco, la religión no es un monolito, no es una piedrota inmensa y que no se mueve, no. Dentro de eso que parece una piedrota, hay muchas maneras de ver. Pensemos en el ejemplo de Eva. Y te vas a dar cuenta cómo la misma religión, el mismo libro sagrado, puede darte dos respuestas. Una versión de cómo se crea a Eva es que, bueno, pues un día baja, Dios dice, pues ya llegó el momento de darle a esta parte de la creación y le saca un ribeye a Adán y con el ribeye hace a Eva. Cuando ocurre este fenómeno, la gente que lee esa parte de la Biblia de manera literal cae en una trampa. Porque te diría, esa mujer, como fue hecha después del varón, es menos importante. Y no solo es menos importante, como está hecha de una parte del varón, posee su propiedad. Es como si te cortaras una uña, pues. Sí, claro. Esa uña sigue siendo la que te cortaste tuya. Claro. Bueno, el único problema es que si esto que estoy pensando fuera correcto, yo tendría que decir que el mundo se hizo exactamente en 6 días. ¿Por qué en 6? Porque pues fueron los que se tardó, el séptimo descansó. Es cierto, sí. Entonces, nota algo. Si yo hago una lectura literal del documento religioso, acabo volviéndome un fundamentalista y lo peor es que para ese fundamentalismo siempre voy a encontrar una respuesta en el libro divino. Pero si yo me acerco al mismo libro divino y le hago una pregunta, cambia la visión. Dios, estaremos de acuerdo, que pues no es ningún tontete. Sabe lo que hace y razones hay para hacer lo que hace. Por lo tanto, ¿por qué eligió una costilla? ¿Por qué no eligió otra parte del cuerpo? Digo, si eres todopoderoso, la pudo haber hecho de una oreja, de un hueso de la cabeza o de un dedo del pie. ¿O por qué no de una manera independiente? O de una manera independiente. ¿Por qué escogió
una costilla. ¿Por qué no lo formó, como dice la canción, de solo barro también? Ándale. ¿No? Ya estarás Martín Urieta, pero no De importa. solo barro Bueno, pues también No. hubiera formado allá eso. Otra, Pues hubiera claro, sido la tenía mujer. esa posibilidad. Por lo tanto, eso quiere decir que allá hay algo que Dios nos quiere decir. Y si te fijas, la costilla marca la mitad de tu cuerpo. Quiere decir que si lo hubiera hecho con un hueso del pie, Estaría por debajo. por debajo de ti. Si lo hubiera hecho con un hueso de la cabeza, estaría por arriba de ti. Pero como está en el costillar, es igual a ti. Y por eso mismo la Biblia dice, y los hizo varón y varona. Ah, ¿verdad? Ok. Es decir, cuando uno enfrenta a una religión, cuando uno enfrenta los documentos religiosos y trata de entenderlos de veras, se pueden tomar dos actitudes. La primera es irte como fanático y la segunda es, ¿qué diablos quiere decir esto? La primera es re fácil, las mujeres son segundonas y vamos a maltratarlas, porque son nuestra propiedad. La segunda es decir, ahí en la torre resulta que somos iguales. Es más, el hecho de que esté a la mitad pareciera que es como una suerte de fiel de la balanza, lo que todavía le podría dar un carácter mucho más poderoso. Sin embargo, esa igualdad se convierte en un deseo imposible, se convierte en una condena. Y por lo tanto pasarán siglos y siglos hasta que llegamos a lo de hoy. Y cuando llegamos a lo de hoy, nos enfrentamos a un nuevo problema. Ya no se trata de discutir nada de estas viejas costumbres, nada de estas viejas ideas. La gente más o menos inteligente, la gente más o menos informada, sabe que fracasaron, que son falsas. Ahora la pregunta sería, ¿a dónde queremos ir? Y cuando me pregunto a dónde queremos ir, lo tomo muy en serio. ¿Queremos acabar con el machismo a feminazos? ¿Queremos acabar con los horrores, cometiendo más horrores? O sea, violencia con violencia. Violencia con violencia. O, como luego pasa, presidencialismo a presidencialazos. Es decir, ¿queremos eso? O lo que queremos es aprender a convivir de una nueva manera. Es que hay algo aquí que acaba de decir fundamental. El hecho de que vamos a tener una mujer presidente, ya sea A o B, tampoco es una garantía que vamos a tener o va a beneficiar o impulsar una agenda de género como tal. Es decir, no quiere decir que habrá mayores oportunidades para las mujeres en un país gobernada por una mujer. Exacto. O sea, lo puede haber, claro, Claro. y esperemos que así sea, pero tampoco es una garantía, porque lo hemos visto en otros países o en Claro. otras sociedades, Administraciones. no en México, pero sí, a lo mejor incluso en algunos estados de la República, sí, en donde hay una gobernadora o en donde ha habido presidentes, mujeres, Y no necesariamente- garantiza la igualdad, no garantiza la equidad ni las mejores oportunidades y no garantiza todo este asunto porque, pues bueno, igual si seguimos con la línea que en el caso, por ejemplo, del presidente actual o de la administración actual con la misma línea, pues, son enemigos de las feministas y tampoco apoyan mucho las causas. No apoyan muchas causas. Ahora, ahí viene el asunto. Les dicen que dejen la pala afuera, ¿no? Claro. O quitan guarderías o escoge Exacto, tú. exacto. O sea, no importa. Pero concentrémonos en ese futuro posible. Si nosotros queremos que exista un bienestar para la mujer, estamos obligados a varias cosas, sobre todo a una de ellas, a revisar, criticar y cambiar las tradiciones. Si tendremos una presidenta, a esa presidenta le tenemos
que tener corta la rienda. Me da igual quién gane. Y si le tenemos corta la rienda, también le tenemos que tener muy cuidada la agenda. Es decir, cuáles son los temas que le interesen a ella no nos preocupa. Lo que nos preocupa es, como sociedad, cuáles nos interesan a nosotros, sociedad, para que ella los ponga en su agenda. Claro. O sea, es Así decir, debería de ser. No, pues es que es nuestra empleada. O sea, la presidenta es nuestra empleada. Así debería de ser. Así de porque simple. así no sucede, Héctor. Así debe de ser. Y por último, tenemos que pensar un país donde entremos todos. Y todas. Y los que quieran, a mí, yo lo dejo en todos, porque ahí entran todos. Y Eso lo sí, digo bueno, genérica. de brazos abiertos. Y todas. Yo nada más voy con todos y entremos. todas. Vamos.